RTP. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Escuchándole atentamente las opiniones que el día de hoy han dado. ¿Que quiere ahí ser parte bienvenido, por de la favor. conversación también para luego pasar al tema? Claro, como vos dices, no, es que me parece interesantísimo, ¿no? Porque, claro, efectivamente son los temas de coyuntura y es lo que finalmente mueve el debate nacional, ¿no? Y claro, yo concuerdo con lo que estaba diciendo en el programa, porque en mi caso, que soy abogado del sector privado, abogado litigante en el sector privado, por supuesto, pienso que hay estas divergencias, ¿no es cierto?, en la cual no existen remuneraciones adecuadas para ciertos funcionarios públicos y que, claro, muchas veces se enfrentan abogados que en la defensa de las causas pueden duplicar, triplicar el tema de honorarios y eso muchas veces puede desalentar, en algunos casos, la manera en la cual se ejecuta la administración pública, ¿no? O sea que le acabo de dar la razón a César. O sea que se acabó la entrevista. No, mentira. Coincido con César en varios de los puntos que se ha tocado hoy. Dele. César, Empecemos. para ver cuáles son esos puntos o pasamos al tema del estado de excepción. Yo creo que por lo menos ilustras en su experiencia como abogado un poco el punto que quiero hacer, ¿no? Y que yo creo que los dos lo entendemos como algo limitado. No es que subamos el sueldo a todos, sino los que tienen bajo su mando temas muy críticos o se enfrentan a contrapartes que son mucho mejor remuneradas. Hay que tener esa delicadeza, creo yo. Pero bueno, eso era un debate. Estado de excepción, nuevo estado de excepción, Así es. aunque se había anunciado que ya no habían estados de excepción ni toque de queda. Número el 15 que tenemos. ¿Qué pasa con esta medida? ¿Cuál es la función que están cumpliendo? A ver, me parece que desde que el gobierno asumió este reto de combatir la delincuencia, efectivamente ha emitido, al menos hasta la fecha, ya 15 estados de excepción. En algunos casos, estos estados de excepción fueron inclusive observados en cuanto a su motivación por parte de la Corte Constitucional, porque se aducía que de pronto no estábamos necesariamente en un estado de guerra, entonces se empezó a dar de baja, me parece que un par de estados de excepción. Pero yo considero que a medida en la cual ha avanzado esta lucha contra la criminalidad y el presidente de la República ha continuado utilizando esta herramienta, que finalmente es una herramienta jurídica prevista en la Constitución, creo, según las últimas cifras que ha emitido el Ministerio del Interior, que efectivamente empiezan a dar resultados. Empiezan a existir menores índices de crímenes violentos en provincias que han sido conflictivas o que han demostrado que hay un gran índice de delictividad. Entonces, creo que a medida que este estado de excepción logra brindar resultados efectivos, se justifica la emisión de un nuevo estado de excepción. ¿Y qué pasa con esos resultados que se muestran efectivos pero temporales? Bueno, a ver, lo que pasa es que esta es una guerra permanente. No, claro. No por un estado de excepción vamos a tener resultados definitivos. Lo que sí creo yo es que en estos estados de excepción, el Estado y el gobierno debería aprovechar no solamente para esta lucha constante que existen, por ejemplo, contra los GDOs, sino que también se abre una posibilidad importante para que se logre ubicar, capturar y finalmente procesar a varias personas que inclusive son actualmente hasta prófugos de la justicia en procesos de corrupción y crímenes de cuello blanco, en fin. Es decir, el estado de excepción debería buscar abarcar un mayor ataque a todos aquellos delitos sobre los cuales la ciudadanía requiere una respuesta, ¿no? Ahora, lo invierto. Esto desde el lado del Ejecutivo haciendo un uso de una herramienta constitucional, pero hay un poco reñida con la palabra excepcionalidad, pero no me enredo con eso. Quiero verlo un poco desde el lado del ciudadano, porque cada estado de excepción significa una restricción en cuanto a los derechos. Entonces, pues tienes 15, se te han restringido en el menor de los casos la inviolabilidad del domicilio, en el mayor de los casos un toque de queda. No, yo creo que es al revés, creo que siempre es inviolabilidad del domicilio y de la mensajería. Por eso digo, pero como impacto en el menor de los casos es ese. Al número de gente, claro. Sí. Eso es generalmente lo que quieren allanar o el que le quieren pinchar algo. Sí, entonces, ¿cómo se lee eso desde el lado ciudadano? Insisto, 15 estados de excepción después. A ver,
El estado de excepción tiene algunas variables, ¿no? Entonces, este último que se acaba de emitir, por ejemplo, no restringe el libre tránsito en el territorio nacional, no hay un toque de queda que afecte necesariamente al comercio ni a los negocios nocturnos, pero tiene como única finalidad el hecho de que en esos procesos investigativos que tiene avanzado la policía y la fiscalía, finalmente sea mucho más fácil, más asequible el hecho de poder ejecutar operativos y, por ejemplo, poder acceder a un domicilio en búsqueda de alguien que tenga, por ejemplo, una boleta de detención o que está siendo investigado y es necesario capturarlo. Entonces, yo creo que desde esa óptica no va a existir en este estado de excepción un ataque o se va a restringir de alguna manera los derechos ciudadanos. Más bien pienso que va a ser utilizado como una herramienta en contra de la criminalidad. Efectivamente, cuando se dictan otro tipo de estados de excepción, con otras normas, con otras restricciones, tal vez los derechos de los ciudadanos, del comercio en general, podría haberse restringido o limitado, pero no es el caso en esta oportunidad. Ahora, la Corte Constitucional, ahí corríjame, doctor, le había pedido al gobierno del presidente Lasso o al presidente Lenín Moreno, en caso de los estados de excepción, que se creara una ley especial para cierto tipo de riesgos. Es momento que se dé el paso de hacer una modificación en la ley para que ya no sean estados de excepción, sino activación, no sé, de ciertas disposiciones, como allanamientos o como toques de queda. A ver, yo creo que el sistema jurídico ecuatoriano en cuanto al catálogo de delitos, en cuanto a procedimientos, en cuanto a penas, más bien es bastante robusto, ¿no? Yo considero que aquí no hay falta de norma, pero tal vez la legislación ecuatoriana un poco debería modernizarse y adaptarse a estos nuevos procedimientos que son necesarios para no vivir de decisiones del Ejecutivo en cuanto a los estados de excepción, sino que estos procedimientos ya estén regulados por la ley. Creo que es válido no solamente que se regule la forma en la cual la policía y la fiscalía pueden actuar en ciertos casos específicos, sobre todo en el tema del combate a los tebeos, sino que puede ser una oportunidad precisamente para reformar algunas normas, sobre todo el COIL, y agilitar ciertos procedimientos que nos permita ser más efectivos, ¿no? Es decir, estos grupos delincuenciales no tienen hora, no tienen una circunscripción geográfica determinada, muchas veces son grupos de delincuencia transnacional. Entonces sí creo que debemos modernizar y actualizar nuestra norma en procura de ser cada vez más eficientes y más eficaces en esta lucha contra la delincuencia. De eso sí estoy convencido, y si producto de estos estados de excepción la Asamblea finalmente efectúa la emisión de una ley reformatoria o modificatoria que nos permita adaptarnos a estos nuevos tiempos, que mejor. Ok, y lo último para consultarle, los ciudadanos pueden expresar rechazo a los estados de excepción, es decir, ir nuevamente a la Corte Constitucional sobre estos temas, sobre este tema. Bueno, es que son dos situaciones completamente diferentes, ¿no? El tema de la protesta ciudadana frente a una decisión determinada del gobierno es una, y eso está garantizado en la ley. Resistirse a las decisiones que se adoptan dentro del estado de excepción es imposible, porque se lo está haciendo dentro de un marco jurídico habilitado, en este caso por la Constitución. Entonces, suponer que alguien, por una actividad de la policía o de la fiscalía dentro del estado de excepción, va a poder de alguna manera impugnar o resistirse a la misma, simplemente no cabe. Ahora, la Corte Constitucional efectúa por mandato constitucional todo el tiempo un control que se denomina abstracto de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte está siempre llamada, a petición de parte o de oficio, a verificar que las actuaciones del poder, en este caso del Ejecutivo, se ajustan al marco constitucional. Después de las observaciones que hubo el año pasado, pues la Corte ha dejado de observar, no ha encontrado al menos un vicio de fondo o formal en las decisiones que ha adoptado el señor presidente en cuanto se refiere a los estados de excepción. Por tanto, yo pensaría que a la fecha estas decisiones no solamente que son necesarias, no solamente que son respaldadas, no solamente que no afectan a la mayoría de los ecuatorianos, sino que además efectivamente se encuadra dentro de lo previsto en la Constitución. Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando sobre los estados de excepción y también sobre su aporte en la discusión que planteaba César.
Muchas gracias por la invitación. RTP